Talón de Aquiles de la ilusión es la culpabilidad, pues si la investigamos honestamente y profundamente, nos vamos a dar cuenta de que es un truco del ego, que es pura programación y puede ser completamente reemplazable por el programa responsabilidad. Si yo tomo responsabilidad de mis propias acciones, me encargo de pedir disculpas, me encargo de hacer lo posible por enmendar mis acciones, entonces no voy a cargar con la energía del pasado. Si utilizo la culpabilidad como programa, entonces voy a cargar con la energía del pasado y voy a proyectar también esa culpabilidad que no soporto interiormente en forma de juicio. Entonces el juicio no es más que culpabilidad proyectada. Cuando revisamos la culpabilidad nos damos cuenta de que depende de la creencia en la separación. Y esa es una definición del ego. El ego no es un ente real. El ego no existe realmente. Es un filtro a través del cual el ser eterno de Dios que nosotros somos, libre de pecado, libre de culpa, libre de limitaciones, se proyecta y fabrica, porque esto es un mundo fabricado, no es una creación eterna y indestructible como son las creaciones de Dios. Este mundo es claramente destructible y no es eterno, así que es una fabricación de la mente. Nuestro ser es eterno, pero se filtra a través de la creencia en la separación y entonces vemos un mundo fabricado, ¿no? Con todo el poder de nuestra mente, porque tenemos el libre albedrío para experimentar y tenemos el poder infinito para, para pensar y experimentar los efectos de esos pensamientos. Entonces, cuando nos pensamos culpables, cuando pensamos a través del pecado, fabricamos un mundo donde yo soy un cuerpo destructible y culpable y destinado a la muerte, y hay otros cuerpos que también son destructibles, culpables y destinados a la muerte. Pero esto es una fabricación, es una ilusión. Y de nuevo, el talón de Aquiles de la ilusión es la culpabilidad, porque la culpabilidad cuelga de la creencia en la separación. La separación nunca ha ocurrido. La separación es una interpretación, es la creencia que sostiene al ego, porque el ego no es real. Así que hay una creencia en el pecado, hay una creencia en la culpabilidad, y de ahí se fabrican muchísimas líneas de tiempo, se fabrican muchísimos escenarios en esta película, en esta ilusión, que cuelgan de esa suposición de que el ser se separó de Dios, que el ser puede ser dañado. Y resulta que no hay nada que pueda dañar al ser. No hay nada que pueda rasguñar ni siquiera al ser. Porque el ser que nosotros somos es el mismísimo ser de Dios. Nosotros somos uno con Dios. Somos eternos, somos infinitos, no somos destructibles. Entonces se podría decir que el ser es la pantalla del cine. La pantalla del cine no se afecta en lo más mínimo porque le proyecten películas de horror. Una proyección de una película de terror o una película de violencia es una proyección temporal sobre la pantalla. Y como nos identificamos con la película, entonces pensamos que nuestro ser se está viendo dañado. Y por supuesto que nosotros somos un ser que experimenta los efectos de sus pensamientos como si fuesen reales. El hecho de decir que esto es un sueño, que es una ilusión,
no quiere decir que los efectos de lo que nosotros experimentamos acá no se sientan reales. Pues por supuesto que se sienten reales. Pero es que cuesta mucho admitir, aparentemente es muy difícil admitir que todo esto nos lo estamos haciendo nosotros a nosotros mismos como un único ser unificado. No existen muchos seres, no hay muchos seres. Hay un solo ser creyendo que está separado en distintos seres. Entonces fabricamos una ilusión donde hay distintos cuerpos y vemos a través de los sentidos del cuerpo y decimos, claro, esto es confirmación de la separación. Vemos a través de la percepción del cuerpo y decimos, claro, este universo es amenazante, la culpa existe, el pecado existe. Pero no estamos echándonos un paso atrás. Por eso es que digo que la culpabilidad es el talón de Aquiles de la ilusión, porque si nosotros revisamos honestamente y profundamente de dónde viene el programa de la culpabilidad, vamos a ver que no tiene sentido. Vamos a poder reemplazarlo en la experiencia humana totalmente por el programa de la responsabilidad, que sí es activo, sí repara, no arrastra al pasado. Y así podemos ver los errores de los demás simplemente como alguien que está experimentándose, un alma que se está experimentando en la materia, en su camino de aprendizaje. Por más terribles que se vean esos errores en el nivel de la percepción del cuerpo, somos almas que estamos aprendiendo, que muchas veces nos sentimos desesperados o desesperadas, sentimos un vacío existencial y entonces pensamos que está justificado herir a alguien por la misma desesperación. Dice Caro, ¿y qué dices del daño que menciona el Buda con ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos? Bueno, excelente. Eso es una excelente pregunta. Es un daño temporal. No existe daño permanente. Es un daño que es una película proyectada. Yo puedo sentirme muy mal, yo puedo hacerme mucho daño a mí mismo en este tiempo ilusorio. Y estamos invitados e invitadas a dejar de hacernos daño. Dice un curso de milagros que el secreto de la salvación no es sino este, que te estás haciendo todo esto a ti mismo. Por la manera en la que pensamos. Primero está el pensamiento y luego los hechos sólidos en el mundo. Obviamente que no se trata de negar los hechos sólidos en el mundo. Ya cuando estamos sintiendo dolor, no se trata de negar ese dolor. Tampoco se trata de invalidar el dolor de los hermanos o las hermanas. Se trata de aliviar, ¿no? Ahí hay un cuidado paliativo que hacer. Sin embargo, debemos reconocer que todo esto viene del pensamiento, me separé de Dios. Estoy desconectado de Dios. Merezco castigo. El otro merece castigo. Solamente por la creencia en la separación, que es el ego, podemos pensar que alguien es condenable. Aquí no hay nadie condenable. Aquí solamente hay un ser eterno, infinito, indañable, que es el amor de Dios mismo, fabricando una ilusión, o sea, una película en la cual hay gente condenable. Y hay personajes en el universo condenable, porque el universo entero es la película. Bueno, ¿y dónde calza en todo esto todo lo bueno que hay? Bueno, lo bonito, esa inspiración, ese reconocimiento del ser de Dios, eso viene de la respuesta que Dios da a esta propuesta. Nosotros proponemos esto y fabricamos esto, pero no dejamos de estar separados, no dejamos de estar unidos, más bien, no dejamos de estar en unificación perfecta con Dios. Sin embargo, se respeta nuestro libre albedrío. Si yo quiero seguir creyendo en la culpabilidad,
si yo quiero seguir creyendo en el pecado, se respeta mi libre albedrío. Si Dios interviniera en mi libre albedrío, o sea, se metiera entre causa y efecto, o sea, que yo experimento los efectos de lo que yo pienso, entonces Dios no me estaría compartiendo su verdadero ser, porque el verdadero ser de Dios, esa conciencia pura, ese ser infinito, tiene libre albedrío. Entonces, al nosotros ser uno con Dios y tener su mismo ser, nosotros tenemos libre albedrío y somos capaces de crear con Dios, de crear de acuerdo al amor. Esto es una fabricación y es una ilusión porque no se puede crear separación, no se puede crear pecado. La realidad está construida tal que nosotros no podemos separarnos, nosotros no podemos desconectarnos de Dios. Entonces, respetando nuestro libre albedrío, lo más que podemos hacer es vivir una ilusión llamada tiempo y espacio, vivir un sueño que comienza como una pesadilla, en donde vamos resignificando nuestros pensamientos, lo que dio origen a esa pesadilla, para estar alineados y alineadas con la realidad. O sea que respetando nuestro libre albedrío, nosotros recibimos la respuesta de Dios que nos llama a reconocer que esto es un sueño, que esto es una ilusión y que estamos invitados a dejar de creer en ilusiones, dejar de creer en el pecado, dejar de creer en la culpa, dejar de creer en el juicio, para poder transformar esta pesadilla en un sueño agradable, en un sueño donde reconocemos que no somos el cuerpo, donde reconocemos que esto es una ilusión y entonces nos volvemos lúcidos y lúcidas dentro del sueño. Esa no es una solución que entonces nos vaya a hacer sentir llenos y felices, identificados con el cuerpo. Es una respuesta que nos llama a desidentificarnos del cuerpo, a dejar de tenerle miedo a la muerte, porque la muerte solamente existe en el nivel de la fabricación, en el nivel de la película. El ser no puede morir, y eso es lo que nosotros somos. Pero como tenemos tan instalado dentro de nosotros ese sentimiento de culpabilidad que se origina con la creencia en la separación, nosotros pensamos que es posible morir, que es posible ser dañados eternamente, o sea, una condena. Y buscamos, sin sentido, desesperadamente, cómo expiar, cómo enmendar ese pecado original. Sorpresa, el pecado original nunca existió. El pecado original es solamente un invento, una ilusión en la película. Entonces, esta película se llama ¿Cómo sería si yo me hubiera separado de Dios? Así se llama la película. La respuesta de Dios es: estás delirando, estás soñando. El sueño no es real. Te invito a que regreses al reconocimiento de la realidad. La realidad es que somos uno. La realidad es que el ser no puede ser ni siquiera rasguñado. Aunque, aparentemente, por un tiempo en el que yo estoy identificado con un cuerpo hecho de materia, yo sienta mucho dolor y sienta mucho daño. Claro, desde la identificación con mi cuerpo. Entonces, la muerte no es una solución, porque la muerte es pura ficción. Así que si yo mantengo los mismos pensamientos, yo me voy a seguir experimentando en un cuerpo o en otro cuerpo. Y eso es lo que llamamos reencarnación, pero eso también es una ilusión, porque la reencarnación solamente puede existir si existe el tiempo, y el tiempo es una ilusión.
Así que todo esto está ocurriendo en la eternidad y nosotros estamos teniendo un sueño de tiempo. El tiempo es como una burbuja en la eternidad, como una ilusión, un sueño. El tiempo no puede circunscribir a la eternidad, como dice un curso de milagros. La eternidad significa que el tiempo no existe. Y esa es la realidad. El amor perfecto de Dios es la realidad. Pero entonces, ¿por qué permite todo esto? Bueno, nos comparte su libre albedrío. Y además el plan es seguro. O sea, ya este plan, esta película tiene un final escrito. Está escrito. El final de la película en el tiempo es nosotros nos damos cuenta de que esto es un sueño, de que esto es una ilusión y regresamos al lado de Dios. Y creamos junto con Dios en amor eterno para siempre, en la eternidad. Entonces es un instante, una idea completamente imposible, una idea completamente demente que nosotros utilizamos porque nos sorprende mucho, porque nos da mucha curiosidad, y de ahí viene la idea de el fruto prohibido del conocimiento, ¿no? En las religiones, que no es más que esa curiosidad de ver cómo sería si Dios no compartiera su ser conmigo, cómo sería si yo creo mi universo yo solo, ¿no? ¿Cómo sería si yo soy un cuerpo desconectado del ser? Esa curiosidad, esa idea ocurre en un instante y es en ese mismo instante Dios da la respuesta completa. Estás soñando, esto no existe. Retorna a mi lado. Pero, aunque ese instante, esa película ya terminó, ya se acabó, nosotros continuamos repitiendo en nuestra mente la película, las escenas, porque nos afectan emocionalmente y afectan la manera en la que pensamos. Y entonces, como nosotros somos un ser infinitamente poderoso para experimentar como reales los efectos de sus pensamientos, y vamos mentalmente y experimentalmente también repitiendo esa película loca, esa idea loca en nuestra mente, entonces vamos viviendo un aparente tiempo y un aparente espacio donde todo se siente muy real, donde nos tomamos la ilusión como real, donde vamos repitiendo las escenas en las cuales yo me siento culpable porque hubo supuestamente un pecado y el pecado es que yo me logré separar de Dios porque comí del fruto prohibido, bla, 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 bla. Eso no existe, eso no es real. Es simplemente una idea loca, es simplemente una película. Entonces la invitación a volvernos lúcidos dentro del sueño es la invitación a reconocer que el pecado no es realmente real. Sí, pero es que hay mucha gente mala en el mundo. No, el cuerpo no es real. Nosotros no somos el cuerpo. Nosotros estamos fabricando el universo a partir de la idea de que hay algo que arreglar. Lo que conocemos como universo y que la llamamos la realidad. El universo no es la realidad. Lo que nosotros llamamos universo es una burbujita, una idea loca en la eternidad de la realidad. Te amo, hermano. Un saludo, un abrazo a mi querido pelón de las estrellas. Dice Jaidi Compagnoni, ¿qué pasa si ya tuve una experiencia en la que llegué a sentir que era el todo, unificado con cero identificación, solo ser? Pero aún así sigo perdiéndome en las cosas del mundo. Ok, te entiendo perfectamente. Yo he tenido ese tipo de experiencias. Y sé que muchas personas han tenido ese tipo de experiencias a través de distintas situaciones y distintos caminos. Puede ser que las personas a través de una experiencia cercana a la muerte
sientan exactamente esto y lo vean, ¿no? Justamente esto que está diciendo Jaidi, que llegué a sentir que era el todo unificado con cero identificación, solo ser. Muchas personas con estas experiencias cercanas a la muerte, muchas personas a través de la meditación, muchas personas a través de la herramienta de las plantas sagradas. Y me imagino que habrán otros caminos, o sea, son muchos caminos que llevan a Roma. Lo que pasa es que por un momento el cielo azul que nosotros somos se despeja de nubes. Entonces podemos percibir como realmente somos. Porque por un momento vemos que las nubes son ilusiones. Lo que pasa es que cursando este proceso no basta tener una experiencia de esas muchas veces. A veces sí basta. Pero muchas veces no basta para que nosotros dejemos de creer y de valorar el sistema de pensamiento basado en la culpa y el juicio. O sea, yo puedo tener una experiencia de unificación total con el ser a través de la ingesta de ayahuasca o a través de una experiencia cercana a la muerte o a través de la meditación, pero si todavía yo sigo valorando el sistema de pensamiento basado en el juicio y la culpabilidad, porque yo todavía sigo energéticamente pegado a eso, porque creo que eso me brinda un beneficio de supervivencia, porque sigo pegado a la creencia en que yo soy el cuerpo, entonces esa experiencia de tener un momento de unificación total con el ser no me va a bastar, no me basta. Entonces el trabajo real acá, el trabajo real espiritual, es investigar ese apego que yo tengo a la creencia en la separación, a la creencia en la culpabilidad, desde dentro del sueño. Es que esto se trata de transformar el sueño desde dentro. No se trata de despertar de golpe, eso no existe. Porque despertar de golpe sería un acto violento, ¿no? Nosotros todavía valoramos el sistema de pensamiento basado en la culpa y basado en el juicio. Por más sutilmente que aparezca en el mundo aparentemente exterior, nosotros lo valoramos. Cuando vemos el error en el hermano, estamos eligiendo enfocarnos en el nivel de la ilusión. No estamos realmente viendo un alma pristina, un alma perfecta, cursando un camino de aprendizaje. Estamos viendo un cuerpo cometiendo errores. Y bueno, no nos sintamos culpables por esto, porque si nos sintiéramos culpables por eso, entonces sería contraproducente. Es no más un reconocimiento, una honestidad profunda para reconocer que nosotros podemos enfocarnos en lo que se ve a través de los ojos del cuerpo o podemos enfocarnos en el reconocimiento del espíritu eterno que hay detrás del cuerpo y de las apariencias. Incluso solamente el hecho de ver a un hermano o una hermana como un cuerpo ya es un ataque, porque yo estoy considerando que el hermano y la hermana son un cuerpo destinado a morir, y eso no es cierto. El hermano y la hermana son almas eternas, infinitas, el mismísimo ser de Dios, jugando, fabricando un cuerpo, fabricando una experiencia humana. Eso es muy distinto. Ahí lo más que puede pasar es que, al igual que en una película de terror, nosotros vamos y nos sentamos en la butaca del cine y estamos viendo esa película de terror y nos causa un desconfort, si es que existe esa palabra, nos causa una incomodidad interna mientras dura la película.
empezamos a segregar adrenalina, cortisol, ¿no? Y es una película. Pero eso, la película no nos daña, a menos de que nosotros queramos prolongar ese daño en el tiempo. Porque si yo me voy para mi casa, la película ya terminó, y yo sigo segregando cortisol y sigo valorando esos pensamientos que hacen que yo me tome la película como si fuera real, y sigo dándole foco a esos pensamientos, yo voy a seguir causándome dolor. Es una analogía para lo que hacemos a nivel no solamente de la persona, sino que a nivel del ser real que nosotros somos. Como ser real, unificado con Dios, de nuevo, eterno, infinito, amor puro, nosotros seguimos pensando, seguimos valorando una película en la cual la separación supuestamente existió. Yo me logré separar de Dios. Resulta que accedí al conocimiento del fruto prohibido, y el fruto prohibido era ver cómo es que yo me puedo convertir en Dios y tener mi propia realidad, y me puedo desconectar de Dios para crearme yo solo y manejarme yo solo y desconectar el ser. Eso es una película súper sorprendente que puede contemplar el Hijo de Dios en su libre albedrío. Sin embargo, existe una ley que no se puede romper, que es la ley de la unicidad. Entonces, como la ley de la unicidad no se puede romper, yo lo más que puedo lograr es tener una pesadilla de que me separé. Tener una pesadilla de que me desconecte del ser. Y si yo me tomo esa pesadilla como la realidad, o sea, no estoy consciente de que es una pesadilla, sino que me ato energéticamente a ello, voy a darle valor a la culpabilidad, al pecado, a que soy un cuerpo, a que el universo es real. El universo no es real. El universo entero no es real. Comienza como una pesadilla y ahora va alineándose a estar más de acorde con una representación de la realidad, en lo que vamos sanando, en lo que vamos eligiendo, ya no de acuerdo al guión de la película, al guión de la pesadilla, sino que vamos eligiendo todo lo contrario al ego, vamos eligiendo la unificación, el amor, dejar la competencia, dejar de creer que somos este cuerpo. Entonces ahora la pesadilla se va rectificando por la misma respuesta natural que da Dios. Estás teniendo una pesadilla, esto no es real. Esto se filtra en el sueño, se filtra en el universo. Y ahí es donde en estos momentos es muy importante lo que estamos viviendo como raza humana, como colectivo. Porque muchas personas están, ¿no?, despertando, están volviéndose lúcidas. Es que volverte lúcido implica reconocer que esto es un sueño. Pero claro, hay mucha resistencia. No, ¿cómo va a ser esto un sueño si el sufrimiento... En un sueño el sufrimiento se siente real. Cuando estoy viendo una película en el cine, el sufrimiento se siente real. Entonces la verdadera empatía no es sufrir con el otro. La verdadera empatía no es deprimirse con el otro. Eso es una jugada maestra del ego para mantenernos atados a la idea en la separación. Dice Adri, ¿cómo ve uno más allá de lo físico? ¿Cómo ve uno lo real? Lo real no se puede ver a través de los sentidos del cuerpo. Lo real es un reconocimiento de mi verdadero ser, y ese reconocimiento de mi verdadero ser me puede llevar a ver cosas en el exterior que son una representación. Por ejemplo, cuando me enfoco en la paz y la belleza de un escenario de naturaleza, en un atardecer, en las estrellas, ¿no? Ahí puedo ver una representación de mi verdadero ser. Pero yo no puedo ver con los ojos de este personaje en el sueño a mi verdadero ser. Lo más que puedo ver es una representación de ello. Ahora, el único problema es que muchas veces yo estoy eligiendo enfocarme en las representaciones del sueño, que son pesadilla, ¿no?
Y confirmando estas pesadillas, me están informando que en el universo existe el mal y que el mal no se puede corregir, que el mal es permanente, que existe el pecado, que existe la culpa, que yo soy un cuerpo y que esta es la realidad, y ahí es donde tomo el sueño por realidad. Así es donde existe la preocupación, donde existe la culpa, donde valoro todo ese sistema de pensamiento. Pero dentro del sueño, mientras yo esté soñando, lo más que puedo hacer es cambiar, o sea, resignificar esos pensamientos para ver una representación de la realidad dentro del sueño. Ahí es donde ocurre el milagro, porque entonces dejo de competir y me dedico a compartir. Dejo de juzgar y me dedico a hacerme responsable de mis acciones. Dejo de enfocarme en el error del hermano y me enfoco en ver que cada quien está en su camino de aprendizaje y cómo acompañarnos el uno al otro. Vamos a ver, por aquí hay otra pregunta. Jaidi Compagnoni. Justo segundos después de la experiencia miré mis manos y sentí un poder muy grande y al mismo tiempo la conciencia de que todo en realidad es perfecto tal y como es. Pero después sentí miedo y soledad, porque mi idea de Dios se desmoronó por completo. Pero también sentí por qué yo tengo acceso a esto, alguien tan débil como yo. Ahí se está mezclando la realidad con la ficción, porque no es porque yo, es que el yo somos todos. No existe un yo separado, o sea, no hay un yo de una persona y otro yo de otra persona, es el mismo yo. Solo existe un yo. No hay yoes separados. Eso sería la creencia en la separación. Y de nuevo, nosotros podemos tener estas experiencias, estos flashazos, ¿no? Que pueden venir en un instante y que podamos tener una degustación de nuestro verdadero ser desde el sueño. Pero eso no significa que nosotros ya hemos hecho el trabajo de integración de sombras, el trabajo de sanación del niño interior, el trabajo de resignificación de creencias, para poder sostener eso dentro del sueño. Volvemos al sueño y volvemos a creer que yo soy un yo separado, que yo soy un cuerpo, que voy a morir, que el otro es culpable, porque no hemos hecho el trabajo. No nos hemos abierto a revisar esas cosas que nos da pánico revisar. Es que nos da pánico revisar la culpabilidad porque hay un miedo muy intenso a descubrir que es real, pero no es real. Hay un miedo muy intenso a descubrir que yo soy realmente condenable por haber roto mi relación con Dios, pero eso no es real. Cuando lo revisamos, cuando hacemos el trabajo, cuando nos comprometemos, más allá de todo lo que se vive en la experiencia humana, porque en la experiencia humana seguimos viviendo el trabajo, la familia, lo cotidiano, el tráfico, todo esto, ¿no? Pero si yo pongo mi foco en mi proceso de sanación, en mi proceso de corrección de mi percepción, de corrección de mis creencias, de resignificación de mi filosofía de vida, entonces yo voy a poder ir viviendo todo esto, lo cotidiano, el trabajo, la familia, el tráfico, las experiencias difíciles, desde otra perspectiva, que ya no es la perspectiva del ego, sino que es la perspectiva de la confianza del ser infinito que yo soy, sabiendo que esto es un sueño, un proceso para retornar al recuerdo de mi verdadero ser y que es un proceso que estamos viviendo aparentemente en colectivo. Esto no es algo que simplemente pasa así y entonces yo dejo de ser un cuerpo y dejo de ver el mundo y me encuentro entonces en el cielo. Eso no sucede así. Va gradualmente porque nosotros tenemos que ir desligándonos. Hay un proceso en el cual vamos desligándonos por la invitación de Dios a que vayamos regresando. Dios no llega y dice, esto es un sueño, esta es la fabricación del ego, vamos a destruirlo. Si Dios dijera eso, sería un ataque.
Y sería intervención en la ley más fundamental, que es la ley de causa y efecto, también conocida como libre albedrío. Por supuesto que hay una invitación, pero esa invitación nosotros la tenemos que acatar por libre albedrío, la tenemos que acatar por voluntad. Así que esa voluntad implica ir revisando dónde emocionalmente, energéticamente, yo todavía sigo atado a la creencia en la culpabilidad, a la creencia en el pecado, a la creencia en que hay errores irremediables y que la gente merece castigo. Eso es en el nivel de la película. A través de tecnologías como el perdón auténtico, ¿verdad? No el perdón del ego, que es sentirse moralmente superior y dejar pasar los pecados del hermano, sino que el perdón auténtico, que es reconocer que todos somos uno, que somos el ser mismo de Dios, experimentando una película donde aparentemente hay pecado, ahí es el perdón absoluto para todos. Es el perdón que nos devuelve a la eternidad. Eso solamente es necesario en la ilusión, porque fuera de la ilusión el perdón no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no hay pecado. O sea, Dios no ve pecado. El perdón solamente es necesario mientras estemos atados y atadas a la ilusión para poder ir saliendo. Y hay otras tecnologías, ¿no? Hay caminos espirituales, libros, ceremonias, no sé qué. Hay un montón de herramientas y tecnologías para ir saliendo de la ilusión. Pero ese perdón, esa compasión, ese dejar de enfocarse en el nivel de los errores humanos y ver que ahí detrás hay un alma que está tratando de retornar a su verdadero ser, solo que a veces a través de su desesperación puede llegar a herir a otros en el nivel de la fisicalidad. ¿Cómo acompañarle? ¿Cómo vamos corrigiendo eso como colectivo en lugar de segregar, en lugar de el famoso cancel culture, ¿no? De cancelar a las personas, de decir, esos son los malos y estos son los buenos? Eso es polarización. Aquí no podemos solucionar nada a través de la polarización. No podemos decir, aquellos son los malos y hay que eliminarles y hay que pelear contra ellos y yo soy de los buenos. Eso no funciona, porque el ser no está dividido. Eso sería ir confirmando la separación y eso crea más pesadilla. Aquí hay que entender que todos, sin excepción, incluyendo a mis hermanos los reptilianos, sí, incluyendo a mis hermanos los reptilianos, todos somos manifestaciones del ser de Dios. Lo siento mucho si estoy siendo muy pinchaglobos, pero el mal no existe realmente. Me complace mucho decir eso, el mal no existe realmente. Y esto no invalida que se sienta real, porque sí se siente real en la experiencia. Solo que esta experiencia es un sueño. A veces siento que la vida aquí me queda grande como tuve acceso a esto. No. Esta experiencia es para maestros. Esta experiencia crea maestros. Nosotros todos como humanidad estamos siendo maestros de esta experiencia. Porque esta experiencia no es fácil. El planeta Tierra es una escuela avanzada. Así que aquí nada nos queda grande. Nosotros somos el amor mismo, cursando una experiencia difícil, una escuela difícil. Así que aquí nada nos queda grande. Ni es como que nosotros podemos tener acceso a informaciones exóticas. No, nosotros somos el ser. Y a lo que estamos teniendo acceso es a una experiencia de limitaciones. A una película donde aparentemente estamos limitados. Es que es al revés, ¿verdad? Es completamente al revés. El ego pone todo al revés. Nosotros no estamos evolucionando de seres pequeñitos a unos seres iluminados. Eso no es así, es al revés. Nosotros somos la iluminación misma, el amor de Dios, sumergiéndose, dándose un chapuzón
en la idea de separación, en la idea de limitaciones, por libre albedrío, porque puede existir esa idea en la mente de separarse, a pesar de la ley de la unicidad, a pesar de que la separación no es posible de acuerdo a las leyes de la creación de Dios. Dios crea la realidad unificada, la separación no es posible. Aún así, por libre albedrío, nosotros podemos darnos un chapuzón en la película con todo y emociones, pensamientos, emociones y viviéndolo como real. Podemos darnos un chapuzón en la película de cómo sería si estuviéramos separados de Dios. Y como somos el ser infinito, pues lo fabricamos temporalmente. Hacemos cuerpos temporales, hacemos planetas temporales, fabricamos universos temporales. Pero todas esas experiencias temporales están en nuestra pesadilla al principio. Y como Dios no ve pecado, Dios no ve error alguno, Dios reconoce que una parte de su ser, o sea, su hijo, el hijo de Dios o la hija de Dios que somos nosotros, está teniendo una pesadilla. Y en ese mismo momento da la respuesta. En ese mismo instante, la respuesta de Dios no tarda, porque es eterna. O sea, está disponible en todos los tiempos. Y esa respuesta es: recordá que sos el amor eterno. Recordá que somos un solo ser. Recordá la ley de la unicidad. Recordá tu verdadera naturaleza. Sin embargo, de nuevo, respeta el libre albedrío para que nosotros sigamos reproduciendo en nuestra mente las escenas en cámara lenta, ¿no? De aquella película que nos imaginamos, en la cual nos imaginamos ser nosotros los creadores de nuestro propio universo, desconectarnos del ser de Dios y crear separación. O sea, es como echar a Dios de acá y decir, bueno, yo voy a hacer aquí mi propia realidad. Yo voy a ser el padre de mi propio universo, de mi propia realidad. Y bueno, también puede verse como el deseo de comprender desde la mente cómo es que Dios se autocreó a sí mismo. Porque Dios es aquello que se autocrea. Si Dios tuviera un origen o un creador, entonces no sería Dios. Por definición, Dios es eso que no lo creó nadie, ¿no? Entonces también hay una curiosidad, de nuevo, que muchas veces se pone como el fruto del árbol prohibido, ¿no? El fruto del conocimiento, ¿no? Y toda la analogía de la serpiente y no sé qué. Hay una curiosidad desde la identificación con la mente de comprender cómo es que Dios se autocrea a sí mismo. Y eso no es posible porque la mente no lo puede comprender. Y entonces, con la identificación con la mente, empezamos a ver cómo sería si yo fuera quien se autocrea, si yo despojo a Dios de su posición, su posición de padre, y me pongo yo de padre. Me pongo yo como autor de la realidad y pongo mis propias reglas desde la identificación con la mente. Ahí es donde vemos mentalmente fabricaciones de desconexión, de pecado, de un proceso para remendar ese pecado. Empieza como un desastre. Es una pesadilla. Esa pesadilla terminó en el mismo instante en la cual se concibió. Pero seguimos repitiéndola, seguimos
reproduciéndola en la mente y por lo tanto experimentando los efectos los efectos de los pensamientos. Así que yo puedo fabricar aquello que aparece como un pensamiento. Yo puedo manifestar aquello que en mi mente yo tomo como una creencia o un sistema de creencias a las cuales yo otorgo valor. Y no hay que esperar en la experiencia humana, ya creyendo que nosotros somos un cuerpo y creyendo que la fisicalidad es la realidad, ¿no? Creyendo como la ciencia, que cree que, que la conciencia sale del cerebro. Ya en esa experiencia no necesitamos esperar a que los demás recapaciten. No necesitamos pelear para sacar a Donald Trump de la presidencia. No necesitamos luchar para que el otro se vuelva consciente. Lo único que necesitamos es hacernos responsables de nuestras propias creencias. Eso es todo. Pero el ego, el cual todavía valoramos, hace que nos engañemos a nosotros mismos y que creamos que el otro tiene que cambiar primero, que el universo tiene que cambiar primero, porque creemos que el universo tiene poder sobre nosotros. Y el universo no tiene poder sobre nosotros porque es nuestra propia proyección. Nosotros vemos en el universo lo que nosotros valoramos como creencias en nuestro ser. Y luego, como un cuerpo, pensamos que somos el cuerpo, pero es que el cuerpo no está proyectando el universo, obviamente. El que está proyectando el universo es mi verdadero ser, que está muchísimo antes que el cuerpo y que es el ser unificado de todos, que es uno. Pero ya como un cuerpo, el cuerpo funciona como un sintonizador de realidades. Porque el cuerpo vibra en cierta frecuencia. Los mismos pensamientos vibran en ciertas frecuencias que sintonizan distintas realidades. Para bajarlo a piso y ponerlo muy sencillamente, si yo creo que yo soy culpable, voy a seguir arrastrando el pasado y eso es una experimentación que es completamente válida. Es una línea de tiempo en la cual yo sigo viviendo como una persona que se siente culpable. Al desesperarse por no poder arreglar esa culpa, la proyecta sobre los demás y ve juicio en los demás y lleva resentimiento y energéticamente eso se siente muy pesado, da mucho valor y mucha energía a la densificación de la materia, que es el cuerpo, y vivo esa línea de tiempo y es perfecto, es mi libre albedrío. Pero si yo investigo, si yo examino esa culpa de frente, me doy cuenta de que esto viene de una programación del cuerpo, de una programación de supervivencia, de que los mamíferos en general, los seres vivos en esta experiencia Tierra, tienen un programa de supervivencia. Y ese programa de supervivencia distorsiona de muchas maneras lo que nosotros somos auténticamente, porque entonces empezamos a ser complacientes con los demás para no ser abandonados del clan, abandonados por el clan. Empezamos a sacrificar nuestra autenticidad por la supervivencia. Y eso lo hacemos todos. Desde niños, un niño se lleva la decepción de que no puede ser auténtico porque tiene que cambiar para que sea posible que sus padres le aprueben y merecer el amor de sus padres. Eso es un programa de supervivencia. Cuando nosotros investigamos, por ejemplo, el trauma transgeneracional, nos damos cuenta de que de familia en familia se vienen transfiriendo ciertas creencias de carencia, de sacrificio, de pecado, todo esto.
Y entonces por eso es que la familia defiende tantísimo la creencia de que hay que sacrificarse muchísimo para poder vivir bien. Eso es mentira. Eso es identificación con el cuerpo. Eso es la creencia en que yo soy este saco de átomos producto de la evolución. Y que sí, bueno, dentro de la experiencia de la Tierra, dentro de la experiencia de este sueño, la evolución es así, ¿no? Vamos evolucionando, vamos mutando. Bueno, por ahí hay otras cosas en las cuales no me quiero meter, pero nosotros no somos productos solamente de la evolución. Es una combinación de ello y de que tenemos ADN de muchas razas fuera de la Tierra, pero bueno, eso será para otro en vivo. Pero entonces es la identificación con el cuerpo, la identificación con el programa que parte de la creencia en la separación, porque si no hubiera existido la creencia en la separación, no nos hubiéramos podido concebir como cuerpos separados, que hace que nosotros pensemos que hay errores, que hay culpabilidad, que hay condenación, y entonces ese trauma transgeneracional viene aumentándose como una bola de nieve. Las buenas noticias es que eso tiene que tocar fondo y tiene que haber gente en la familia que es la oveja negra, que empieza a desobedecer, que empieza a reconocer que no es necesario, por ejemplo, como mencioné hace un rato, el programa del sacrificio. No es necesario sacrificarse para vivir bien. Se puede completamente vivir en la pasión de uno. Se puede vivir en paz. Se pueden ordenar las emociones. Se puede sanar. Es posible sanar. Y no tener que sacrificarse. Disfrutar de esta experiencia conforme voy sanando y sanando esas aparentes heridas, ¿no? Voy dejando de arrastrar el pasado. Y dejo de colocarme esos límites, porque de nuevo, esos límites me los estoy colocando a mí mismo. Tampoco puedo culpar a la familia, porque eso es simplemente un programa inconsciente. O sea, nadie tiene la culpa. Yo puedo celebrar si me vuelvo consciente de eso y bueno, ser una persona que viene a hacer las cosas distintas en la familia, que viene a dejar de culpar al otro y que viene simplemente a hacerse responsable de su propio camino, a demostrar que entrar en las vulnerabilidades emocionales no es un peligro, sino que es la puerta a la sanación. Abrirse a llorar. Llorar es liberar emociones. Llorar no es una demostración de debilidad. Lo que es realmente débil es creer que llorar está mal. Eso es debilidad. Porque se va acumulando toda esa energía que nadie se atreve a expresar por miedo a ser juzgado y por miedo a ser rechazado por el clan y por miedo a ser débil, supervivencia. Entonces la gente no llora. ¿Cómo es posible que la gente no llore? Si llorar es sanar, llorar es soltar. Entonces yo puedo ser aquella oveja negra, tal vez, en la familia, que viene a llorar todo lo que mis ancestros no se han permitido llorar. Que viene a cambiar esas creencias de que el mundo es muy difícil y de que yo no puedo tener cosas bonitas si no me sacrifico y si no trabajo muchísimo. Eso lo cambio. Yo puedo vivir en paz, puedo vivir con un sistema nervioso en calma. Y puedo tener una buena vida porque además no necesito tanto. No, la riqueza no es tener cosas y tener, no sé, experiencias en la fisicalidad. La riqueza es no necesitar tanto del mundo. Es que no se necesita tanto. Entonces, esta experiencia, esta ilusión está completamente fabricada a partir de una idea inicial, que es una idea loquísima, de que yo me puedo separar de Dios. Ahí comienza la idea del pecado, del merecimiento del castigo, de la culpabilidad, del miedo, por supuestamente haberlo logrado. Y ahí es donde entonces yo pienso que yo soy un cuerpo
hecho de materia, y ahí es donde por miedo a atender mis propias emociones, a atender mi propio sentimiento de culpabilidad, me vuelvo muy rígido, y a través de la ciencia yo digo que cuando el cuerpo muere, ahí termina todo. Entonces, como yo creo que la ciencia es la santa palabra y yo tomo la ciencia como la religión, yo compro la idea de la muerte. Como yo creo que la ciencia es la religión, entonces yo hago lo que me recomiendan para mi salud desde la ciencia. No investigo, no hago un trabajo por mi propia cuenta, sino que yo dependo de lo que la ciencia diga para yo estar bien de salud. Como tomo la ciencia como religión, yo empiezo a creer que de verdad el cerebro puede generar conciencia. Eso es un chiste. El cerebro no genera conciencia. El cerebro puede generar inteligencia, pero la inteligencia de la supervivencia no es la conciencia. La conciencia es el observador de la película en la pantalla del cine. ¿Y a quién le importa? A nadie le importa que la ciencia esté equivocada, porque la ciencia, los científicos actuales, están muy seguros de que pueden encontrar cómo el cerebro genera conciencia. Pues es una suposición. Y no me importa si siguen sintiéndose seguros de que el cerebro genera conciencia y creyendo todo eso. A mí no me afecta. Yo tengo autonomía sobre mi propio camino y mis propias creencias. Yo elijo no creer en eso. Yo elijo reconocer que yo y todos juntos somos el mismo ser, creando una experiencia de aparente multiplicidad de cuerpos y viviendo en distintos avatares, pero en todos esos avatares está el mismo ser. De nuevo, incluyendo a aquellos personajes del mundo y del universo que nosotros condenamos como personajes que deberían de no existir, incluyéndolos a ellos. En esos avatares está el mismo ser, a través de la creencia en la separación. Ya estamos muy grandecitos, ya estamos muy grandecitos para que sigamos tomando la ciencia actual del ser humano como religión. Porque una persona que elige el ateísmo, o sea, la negación de que existe un Dios, y todavía sigue creyendo en la culpabilidad, es como si fuera un religioso, es como si fuera un creyente. La culpabilidad es la religión del ego. Así que ya estamos muy grandecitos como para ponernos en una posición altanera de parte de la ciencia. Uno no es más inteligente que una persona religiosa por volverse ateo y científico. Aquí, esto no es una competencia de quién es más inteligente. Eso se trata de un reconocimiento de la conciencia. Y eso no sucede a través de ir a 100 ceremonias de ayahuasca o leerme 100 libros de espiritualidad. Sucede a través de sentarme con mi propio niño interior y ver por qué todavía se siente culpable. Revisar esa culpabilidad. Perdonar a la familia. Elegir distinto. Cambiar mi filosofía de vida. No para crear algo, sino para devolverme a lo que yo soy realmente y dejar de creer en lo que había fabricado. Es devolverme. Desde esta experiencia del cuerpo, la muerte no es una solución. Sí o sí, yo por voluntad tengo que dejar de valorar el sistema de pensamiento basado en la culpa y el juicio. No hay otro camino. Si yo elijo experimentar miles de caminos espirituales e intelectuales, pero todavía sigo dándole valor al sistema de pensamiento
del ego basado en la separación, el cual se sostiene en la culpabilidad y el juicio, entonces voy a seguir en lo mismo, en un laberinto intelectual, en un laberinto de espejos. La única salida es reconocer que la culpabilidad es un truco, el pecado es un truco, y nosotros nunca nos hemos separado de Dios y nunca hemos sido seres desconectados los unos de los otros. Todo el tiempo y toda la eternidad hemos sido y seremos un único ser. Un único ser capaz de experimentar los efectos de sus propios pensamientos. Entonces mejor vamos alineándonos a pensar con el amor y dejar de pensar con la competencia. Y esto no es un error, no es un error porque se nos da el libre albedrío. Si no se nos diera el libre albedrío, no habríamos podido imaginar todo este montón de pelotudeces. Así que ni siquiera esto es un error. No hay error. Pero bueno, lo dejo acá. En mi cuenta tengo un montón de contenido. Escribo diariamente. Y obviamente pues yo estoy aprendiendo, ¿verdad? No es como que venga aquí a decir la verdad. Yo voy aprendiendo aquí poco a poco. Este personaje va en su propio camino. Lo que pasa es que la verdad la tenemos que ir recordando entre todos y todas. Es aquello que es común para todos y para todas y es el amor, es el ser. Así que no es algo exclusivo de alguien, no es algo de un yo separado. Pero en las aventuras de este personaje, en mi cuenta van a encontrar información sobre psicología transpersonal, ya que, bueno, me dedico a esto. Gracias, gracias Adri. Me dedico a la investigación independiente. O sea, no digo que la academia esté mal, tiene muchas cosas buenas, pero hay mucha confusión también. Entonces, pues me dedico a la investigación independiente de la psicología transpersonal. Y si se le quiere poner esa palabra, pues la espiritualidad también. El trabajo de sombras, que es el abrazo a mis sombras, ¿no? La integración de mis sombras, de mis aspectos rechazados. Y también a este libro que me encanta, que se llama Un curso de milagros, y algunos otros materiales de apoyo como Diálogo sobre el despertar y otras cositas que ahí nos van sirviendo para ir recordando nuestro verdadero ser. Entonces, invitados e invitadas a compartir, a comentar, a preguntar, a contar sus propias vivencias para ir recordando todos el camino de vuelta a casa, de la cual nunca hemos salido, pero pensamos que salimos y nos perdimos. Un abrazo, muchas gracias.